Muy buenos días, amigos de Emol TV. Retomamos este espacio de mirada política este año, pero con una innovación. No vamos a hablar de contingencia, no vamos a hablar de política. Nos acompaña el periodista Rodrigo Fluxá, autor del libro Corazón Partido, Gays Perseguidos y Asesinados en Dictadura, de la editorial Catalonia, que es este libro que tengo acá. No sé si se alcanza a ver bien, pero un libro muy interesante con una historia que parte por un hecho fortuito y se abre una investigación súper amplia. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bienvenido. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar acá. Para empezar un poco, dado que es una historia muy larga, con mucho recoveco y algo complejo, quería empezar un poco de contexto. Yo voy a hacer un pequeño resumen y tú aporta algunos más datos, que todo esto parte cuando la PDI encuentra en un pique minero cerca de Arica un cuerpo de un ejecutado, ejecutado en los años 70. Uno presume que es un ejecutado político, pero no se sabe la identidad, y entre los pocos antecedentes que se recaban es que es una persona que era gay y que había sido arrestado previamente por una patrulla. Claro, Eh, lo Así más o menos. lo más curioso de ese descubrimiento inicial es que la PDI que estaba haciendo esas averiguaciones muy generales se da con un marino, que era ahora un pastor evangélico, y que él les confiesa él dijo: yo maté a una persona, a un homosexual, el 75, por órdenes de mi jefe, pero lo hice casi como un error. Eh, y, y los pedí que lo escucharon esa primera vez, creyeron que era un error, o que podía ser también un desvarío, era una persona muy mayor. Ellos estaban cerca de Talcahuano. Pero bueno, tenían esta confesión y se fueron por tierra hasta Iquique. Le preguntaron ni dónde pasó esto, aún muy incrédulo. Él lo llevó a la salida de Arica a unos piques mineros, y ahí encontraron el cuerpo efectivamente con las señales que había dicho este marino. Entonces fue muy fortuito desde el inicio, porque no estaban buscando ese crimen. Fue que llegaron a la casa de este ex marino, ahora pastor evangélico, que al parecer tenía esta carga. No era gente ni de la DINA ni del aparato represivo, era gente que estuvo en Arica esos años en particular, después no tiene más detenciones, siguió con su vida. Y ese fue el punto de partida para esa investigación. Yo entré un poco más tarde a la investigación. Y tu ingreso en la investigación igual también tiene un giro súper importante, porque eh, la, mm, este marino que confiesa datos importantes: dónde, cuándo, pero no sabía la identidad de esta persona, y la pedí, que estamos hablando del año 2010, que cuando empieza esta investigación tampoco la sabía. Y ellos publican un aviso en un medio regional, donde piden información. Ese aviso es el que tuviste. Claro, ellos se encontraron con una situación muy inusual, que era, tenían un autor confeso de un crimen, tenían un cuerpo, pero no tenían la identidad, porque el marino no se acordaba realmente cómo se llamaba. La circunstancia en que ocurrió esto fue que a esta persona la pillaron teniendo sexo con un soldado en una garita a los pies del Morro de Arica. Los pillaron en el acto. Al soldado le sacaron la cresta, lo separaron del servicio, y a esta persona lo llevaron a una casa de seguridad y le preguntaron al jefe, bueno, ¿qué es lo que hacemos con él? Y era tal el desorden en ese tiempo, esto es previo a que el aparato de represión se instalara, eran grupos muy chicos, y dijeron, bueno, matémoslo. Como esta persona no va a cambiar, es homosexual, entonces matémoslo. Y ahí pasó lo que te conté. Entonces ellos estaban en ese. La jueza, por un lado, decía, bueno, a lo mejor deberíamos condenarlo como un NN nomás, pero el equipo de la PDI trató durante un año de reconstruir un poco la vida nocturna de Arica para empezar a dar pistas con quién podía ser esta gente. En esos años Arica era una ciudad muy nocturna, tenía casino, tenía puerto, era ciudad fronteriza, y por alguna razón gays de todas partes de Chile se iban a Arica como a iniciar una vida nueva, ni siquiera discriminados, sino como donde no los conocieran, como alejarse de su familia, y se armó ahí bien una movida al respecto. Después de un año de tratar de dar con el nombre, a la detective Otaro, la que es una de las protagonistas del libro, se le ocurre algo que no se había hecho en Chile, que es agarrar el cráneo de este cuerpo que encontraron y hacer una pericia para tratar de reconstruirlo y mostrar cómo hubiese sido su cara en esos años.
es muy parecido, no sé si han visto esas noticias cuando dicen que reconstruyen el cuerpo, la cara de Jesús, por ejemplo, es lo Sí. mismo, toman unos parámetros como de antropológicos, de raza, y llegaron a esa cara, que era muy, es que es la portada del libro, de hecho. Es la que se ilustra en el libro, exactamente. A mí inicialmente me parecía muy genérica, lo que me parecía que era un defecto, pero con el tiempo la historia me mostró que era una cualidad. Entonces lo que hicieron ellos es que, como última medida, publicaron este aviso en la Estrella de Arica un día y un día en la Tercera. Yo en ese tiempo trabajaba en la revista El Sábado del Mercurio y tenía así todos los días revisaba los diarios en busca de historias que pueden ser más grandes y me pillo con esta cara y este aviso que tenía un texto que decía, bueno, si usted cree haber conocido a esta persona en los años 70, por favor contáctese con la Corte de Arica. Era muy raro porque el tono en general de estos, de los retratos hablados son para buscar a un culpable, son como, Mm. esta persona es peligrosa, sí la ha visto, pero acá tenía otro tono. Yo llamé, obviamente esto estamos hablando del 2012, no me dieron información porque yo no tenía información, pero me quedé todo el tiempo con esta cara sin saber muy bien por qué. Hasta que finalmente 2 años después me abrieron el expediente y me di cuenta de toda esta historia, de que era un homosexual, que lo habían detenido, el marino pastor. Era una historia súper llamativa y era el primer registro que se tuviera de gays asesinados por agentes del Estado por ser gays, digamos. Claro. Esa es la razón que contaba el Mm. marino. Mm. Yo ya encontraba que era suficientemente grande, hice un reportaje en la Rey Calzado, donde me preocupé de poner esta cara a esta acá y contar esta historia. Me junté también, bueno, con gente de otros medios, con gente de MOL, con gente de la Bio Bio, para tratar de hacer rebotar un poco esta cara y poder cerrar el misterio, que era quién es la persona que mataron. Bueno, se publicó el artículo un sábado, pucha, en general, y esto es algo que me ha pillado en esta promoción, la gente está un poco saturada de los temas de dictadura, no Mm. tienen como, no les gusta consumirlo, hay da la impresión como que han escuchado demasiado esta historia. Entonces no rebotó tanto como, o sea, no salió en la tele, no salió en otros medios. Yo llegué el lunes en la mañana y no había llamado a nadie, y en la tarde me llama una persona, me deja un recado con la secretaria de la revista, que me dice que lo llamo y él me dice, yo conozco a la persona de la cara, yo crecí en Arica con él, él trabajaba para mi tío, el doctor Bustamante, que era un doctor muy famoso en Arica. Yo estaba súper emocionado, imagínate, ya como 5 años en ese tiempo, y yo le digo, ¿cómo se llamaba? Me dice, no nos acordamos del nombre, le decíamos Carlito, pero en realidad todo el mundo lo conocía por el corazón partido. Mm. Y yo le pregunto por qué, y él me dice que en una riña en la noche le habían clavado un cuchillazo en el pecho, y efectivamente el doctor lo salvó la vida, y él se quedó trabajando Él de hecho me mandó una foto de la persona con que hablé, que era un niño en ese tiempo, me mandó una foto de él con el corazón partido. Yo dije, ya, entonces en camino hacia un final. Por otro lado, la detective con la que yo he estado en contacto ya, me llama y me dice lo mismo. Me dice, una familia de Quilpué vio la foto, leyó la historia y tienen un hermano de ellos, homosexual, se fue al norte en ese tiempo y no supieron más de él. Solo una vez le llegó un anónimo diciendo que había muerto. Entonces, quedamos desconcertados porque habían dos familias que ya reconocían a su fallecido en esta cara. Y ese fue un poco el punto de partida y la clave para dar cuenta que había sido una persecución un poco, que no había sido una casualidad, sino que Claro. estas historias se empezaban a mezclar y empezaban a aparecer detalles que indicaban que había una persecución más sistemática. Yo digo, siendo súper honesto, solo en Arica, yo no sé en otras partes de Chile. Hay gente del plan de búsqueda que cree que se puede replicar en otras partes. El libro Ya. trata precisamente sobre el misterio de esta osamenta en Arica y el velo que cayó con eso. Esto, bueno, un contexto importante relacionado con Arica. Tú decías mucho esto de que era una ciudad con un casino, que tenía una vida nocturna activa, una ciudad fronteriza, pero también en un momento en que Chile estaba con una tensión limítrofe con Perú muy alta, muy fuerte. Era inminente, se cumplían próximamente 100 años de la Guerra del Pacífico. Está todo este temor de que Perú iba a hacer alguna acción bélica contra Chile. Por tanto,
había una población militar, una presencia de soldados bastante grande en Arica en ese tiempo, algo que probablemente no es así ahora, y que a lo mejor también explica un poco todo lo que ocurrió. Le da contexto. Le, se ocurre como una tormenta perfecta porque realmente encontrar casos 50 años después, casos que no están en el informe RETIC, que no están en ninguna parte, es difícil, ¿no? Yo no tengo la impresión de que pasa en todos lados y que está lleno de estos casos, porque en general son los familiares los que empujan siempre a la... En este caso, como era gente que se había ido de sus casas hacia Arica, no estaba el motor de los familiares. Hay que meterse en la cabeza de los años 70 que además del miedo a denunciar, está un poco la vergüenza de tener familiares homosexuales. Yo hablé con hermanos que los querían mucho, y no era que los discriminaran, pero sí tenían una cabeza de otro tiempo. Ujú. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, había mucha población militar en Arica y con grados de libertad en esos primeros años totales. O sea, revisando esto me da cuenta que encontraban, no sé, a un peruano en la calle como con una cámara de fotos, detenido al tiro, y nadie sabe dónde terminaba porque tampoco lo reclamaban los peruanos. Claro. Entonces había como un grado de descontrol. También había algo muy extraño, esto yo creo que debe tener que ver con las jefaturas de cada ciudad en particular. En Arica, la jefatura militar post-golpe era muy conservadora. Se, y esto tampoco es que lo ocultaran, digamos, está en los recortes de los diarios de Arica en esa época, se lanzaron como a limpiar la ciudad. Arica tenía un pequeño barrio rojo en el centro, 2, 3 cuadras en el centro-centro. Y estaba esta idea de limpiar Arica, entonces lo que hacían es que hacían redadas en las noches con las prostitutas, los clientes de las prostitutas y los gays. A los clientes y a las prostitutas los soltaban, y a los gays, te estoy hablando, hablé como con gente que manejaba los camiones, ¿no? Esto ya está como totalmente a prueba, no son mitos, es como algo que pasaba. Los subían en el camión, los alejaban 40 kilómetros de Arica, los dejaban en la noche para que se volvieran caminando. Y a eso le llamaban zapatos gastados, operación zapatos gastados, porque permitía en el día a día en Arica, todas las personas que tuvieran la planta de los zapatos con tierra muy gastada se asumían homosexuales. Ah, Lo que suena súper raro, suena casi como de otro tipo de régimen, o creíamos que no pasaba acá, claro. pero ese era el nivel, había como un odio particular hacia la minoría en la ciudad en particular, de la cual toda la ciudad era parte, digamos, como Claro. eran... Es muy impactante fue ver eso. Y Descubrir. queda la sensación después de leer el libro que la investigación tiene dos motores, de alguna manera, tu interés periodístico de insistir casi 12 años con esta idea y bueno, lo que fue pasando después, pero especialmente también de la dedicación de la detective Otárola, que sin mucho apoyo y busca y quiere darle una identidad a este cuerpo, quiere cerrar esta historia, pero que a la sensación que sin esa dedicación de ambos, esto no avanzaba. Sí, es como en el fondo yo me sentí parte como de un engranaje mucho más grande de voluntades que permitieron que esto se empezara a mover. Era un poco como, y cuando te digo engranaje digo literalmente, a veces yo movía una pieza y sentía que descubríamos una cosa que pasó 40 años atrás, o la detective hacía algo que nos permitía avanzar y empezar a hacer conexiones. eh, la detective y en general la gente que estuvo, los jueces en el caso, se lo tomaron muy en serio. Digamos, a veces la maquinaria del aparato público se va comiendo las voluntades de la gente. Eso pasa. Uno lo ve en fiscales, en defensores, el aparato público te cansa y te va aplacando. Acá tuvo la suerte que la detective que tomó inicialmente el caso era novata, estaba recién salida, entonces venía con mucho ímpetu, era ariqueña. eh, Después al juez tuvo que convencerlo de hacer esta idea del cráneo hacer una cara. Hubo que convencer a un perito que no sabía hacerlo, que entrara a YouTube a ver cómo se hacía esto, a hablar con gente afuera.
publicar el aviso, yo verlo. En ese sentido es bien milagroso. Si uno piensa, ya no funciona así, pero los diarios en papel nacían a las 8 de la mañana y se morían a las 8 de la noche, digamos. Entonces, que justo yo hubiera agarrado ese diario y visto eso, es bien milagroso en el fondo, ¿no? En el sentido de los azares que se tuvieron que juntar. Pero nada, a veces este trabajo tiene momentos muy malos. A mí me ha tocado también, irónicamente, sobre estos mismos temas, como recibir mucho odio en el libro El caso Zamudio, por ejemplo, pero a veces tiene casos que apuntan a otro lado. En este caso es como llegar a donde familias que no tenían idea ni siquiera qué había pasado con su hermano, o cómo había muerto su hermano o su tío, y decirles, creemos que pasó esto. Eh, Toda la lista de fallecidos que descubre el libro es gente que no tenía ni una afiliación política. De hecho, yo creo que parte de eso también ellos creyeron que a lo mejor, pucha, se habían peleado en la noche o no sé, como no se imaginaban nunca esto, no está en su radar de posibilidades, lo que hace igual más impactante, digamos. Estamos como en un periodo de revisionismo muy crítico respecto a la dictadura. Hay mucha gente, habíamos llegado como a una instancia social de decir esto está mal, lo que pasó está mal, pero ahora está relativizando eso, y yo a lo mejor soy un poco inocente, pero creo que el libro está a prueba de eso. Como yo invito incluso a la gente que simpatizó con la dictadura o que tiene duda al respecto, a leerlo, porque primero Pero porque está hecho, se muestra todas las cartas, no esconde ni una carta, muestra que no hay ninguna, está como esta idea que la gente, la víctima, buscan plata. Acá es como, son unas señoras que estaban en su casa, a las que yo les voy a decir esto, no quieren, tampoco quieren plata. Está muy limpio, de hecho, es muy limpio para ver el horror de la... pero también plantea una pregunta, un debate también complejo, que es cuántos de los crímenes cometidos en esos años fueron necesariamente motivados por la represión política y cuántos también hubo en esta lógica de limpieza, de una limpieza social o de ajuste de cuentas, que es un debate que en algún momento se abrió, se ha ido cerrando con el tiempo, pero también el libro abre esa pregunta. Al final son crímenes de todos modos, pero la motivación no es necesaria la misma. Yo creo que en ese nivel de descontrol y de poco, y de la certeza de que no iba a pasar nada con esos crímenes, como digo, una certeza basada, bien calculada, digamos. Si no hubiera sido por este marino que se confesó por error, Mm, esos cuerpos seguirían allá en Arica, y estas familias seguirían teniendo esto como un secreto familiar. En ese descontrol, obviamente que se dieron abusos que no tenían que ver con ideas políticas, lo que no quiere decir que sean más ni menos graves. Digo, mm, en este caso en particular, yo creo que también es una idea política, en el sentido que los veían como enemigos del régimen, o enemigos de ese tipo de ideas. Ahora, el contexto es que en los 70 los homosexuales eran tan rechazados por la derecha como por la izquierda. En la izquierda no iban de la mano como se entiende ahora. Eran lo mismo. En el momento en que empezamos como a reconstruir la vida de Arica, hay algo que parece contraintuitivo, pero nos contaba una persona que trabajaba en el comercio sexual esa noche, que conoció a las víctimas. Nos decía que ellos, cuando ocurrió el golpe, celebraron, porque la situación en el gobierno Allende era tan precaria económicamente, y el negocio de ellos depende del flujo de plata. Además, como ser solteros, no tenían acceso a los tickets para comida, se sentían maltratados, celebraron. Y uno dice, qué raro suena. Y nos decía, bueno, pero 3 semanas después nos estaban metiendo en un camión para... Fue mucho más enredado y menos y más complejo de lo que uno recuerda, y lo hace más interesante también, porque mm, uno de los desafíos era superar este comentario de otro libro de dictadura. A mí, yo soy muy periodista, me encanta la novedad, y mi desafío era como llevar estos temas de nuevo a nivel en que uno pueda sorprenderse. Y no caer como en la... Es muy poco discursivo, por decirlo de alguna forma. Y Cuenta la historia.
Otra cosa interesante que plantea el libro y que nos retrotrae al momento actual es un poco eh, la imposibilidad que hay de cotejar las muestras de ADN o la imposibilidad en Chile y la complejidad de todo el proceso que incluye mandarlo a otros países, a Austria, por ejemplo, y que es un proceso que puede durar meses o incluso un año completo. Eso es muy, muy grave en lo que se refiere a todo el plan de búsqueda eh, que impulsa el gobierno, pero también por otro tipo de crímenes que se quieren investigar y cualquier cosa, dependemos de un país extranjero y de un proceso que es muy largo. Eso también es muy complejo y es difícil de abordar. O sea, Probablemente la inversión es muy, muy cara para traer algo de ese estilo a Chile. eso es lo que uno cree, la tecnología para hacer esos cotejos en Chile está, eh, pero en el caso de derechos humanos hubo un episodio muy doloroso para los familiares que fue el Patio 29, Sí, donde se confundieron muestras y eso quebró una línea que no sé si han pasado 20 años, ha mm, sido imposible de recuperar. Y yo creo que es un trabajo que hay que hacer, pero en Chile está la tecnología para hacer eso. Lo que pasa es que no están las confianzas mm. con los grupos de detenidos desaparecidos. Eh, a mí me parece una locura esperar un año para cotejar o depender de un laboratorio en Austria. Pero bueno, así funciona esto y por eso el libro también duró 12 años, porque hay muchas cosas que yo no tenía no manejaba yo la velocidad del libro, ¿no? Por mí lo hubiera terminado antes, pero esta historia tenía como vida propia y era muy distinto si un match de ADN era o no era, estaba un poco ahí a la deriva y tuve que aprender también a tener paciencia con eso. Y conectado con lo anterior, ¿qué podemos esperar del plan de búsqueda que impulsa el gobierno para dar con restos de detenidos desaparecidos, que ha sido una de las iniciativas más emblemáticas de este gobierno en este tema y que ya, bueno, el año pasado, antes pasado, ya a esta altura se cumplió 50 años, ha pasado el tiempo, hay silencio. ¿Qué se podría esperar? O sea, lo que se puede, más allá de lo importante que es moralmente tener el plan de búsqueda, lo importante es que llegue a resultados concretos. Ujú. Yo creo, porque da la impresión que en un cambio de gobierno hacia un gobierno más de derecha va a ser una política pública que va a estar bajo la lupa. Entonces, muy importante tener resultados concretos. Por resultados concretos me refiero como lo que hizo el libro, de hay gente que no se sabía que estaba y está, o hay gente que no ha encontrado los cuerpos. Es muy difícil 50 años después tener pistas nuevas. A mí me pasó en el libro que conversaba con gente y al final del libro la gente había fallecido. Estamos viendo los últimos años de testigos directos de esos años. Es bastante contra el tiempo la situación. Y de nuevo, como hablábamos, todo es mucho menos maquiavélico de como uno piensa, porque cuando uno habla de los pactos de silencio, por ejemplo, se imagina a generales que Mm. obviamente que existen y a quema de documentos, pero un marino eh, devenido en pastor evangélico también guardó un secreto y ese es un pacto de silencio con él mismo casi. Él tuvo que contarle a su familia el día después que había matado a alguien hace 45 años. Opera a todos los niveles y es mucho más difícil de, de tomar estos pactos más pequeños de gente que hizo cosas una vez, no es Krasnov que tiene 1000 años sumados. Esta persona hizo esto y después hizo su vida. Eh, es un desafío muy, muy difícil y le guste o no a la gente el plan de búsqueda, van a estar evaluados por sus resultados, yo creo. Yo creo que se debería seguir porque estoy resensibilizado, o sea, le dije un hermano no sabía lo que había pasado con su hermano, fui y yo le dije, quizás es esto, quizás esta persona que está en el pique, todo indica, después tuve que decirle un año después, no, sabe que no es él, pero está ahí afuera porque sabemos lo que le pasó, Mm. y ver que esa persona se murió, yo creo que hay un deber ético del Estado en seguir buscándola. Mm. Eh,
efectivamente, no buscarla simbólicamente, sino buscarla en terreno, cruzando datos. Yo creo es difícil, pero todavía se puede. Oye, estuviste, bueno, 12 años con esta historia en la cabeza, desde que viste esta publicación en La Estrella de Arica hasta que, bueno, publicaste el libro el año pasado. Algunos dirían que es una obsesión, pero ¿es realmente el adjetivo que mejor define el vínculo que tienes con todo esto? Igual hay que decir que en 12 años también hice otras cosas, No, por supuesto. hacer más cosas. No, es que suena más loco cuando se dice que pasé a... La tenía siempre en mente. Y obviamente hay un rasgo obsesivo, pues no sería tonto negarlo. En vez de negarlo, he empezado como a abrazarlo. A lo mejor es un problema en áreas personales de mi vida, pero en áreas laborales puede ser algo positivo. También me obligó como sabía que esa pregunta va a saltar en el lector siempre, me obligó un poco a indagar de por qué puedo estar 12 años pensando en algo y más que eso, por qué en esto en particular, que son preguntas que en general los periodistas y muchas otras profesiones no las hacemos, como por qué hacemos realmente lo que hacemos, por qué nos da sentido hacer lo que hacemos. Uno funciona más automáticamente o se responde, bueno, porque me pagan, porque hay que trabajar o porque soy bueno en esto, pero uno cuando empieza a escarbar se encuentra con cosas interesantes y se empieza a entender también uno. Un, 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 un nivel del libro también te hace esas preguntas eh, de cuáles son las motivaciones para hacer algo así. Yo creo que era importante hacerlo y sobre todo en momentos que vive el periodismo de tanta precariedad, es bueno encontrar como el corazón de por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Em, a, a ver, está la historia o sea, tú has tomado historias como la de Anguita en Puerto Vara, lo de el caso Zamudio, eh, que si no me equivoco, lo de Anguita fue el 2010, el caso Zamudio 2012, Sí. que eran crímenes que en ese momento impactaron a Chile, y que, bueno, que tú investigaste y hiciste el libro al respecto. La sensación ahora es que hay muchos más crímenes, hay muchas más muertes, muchos más asesinatos vinculados a distintas razones, femicidios, parricidios, crimen organizado, pero la cifra de homicidios sigue al alza. Tú, dentro de toda esa ola de muerte, ¿sigues viendo historias interesantes a seguir o es un impacto que va disminuyendo? Eh, es un hecho que va disminuyendo, ¿no? Yo cuando trabajaba hace 10 años, o, hubiera visto una cabeza a 6 cuadras de la Moneda y me hubiera imaginado que iba a ser un reportaje espectacular sobre eso, pero 3 semanas después aparece un torso, no sé, uno va perdiendo la capacidad de asombro y es peligroso, digamos, como Mm. me imagino que deben haber historias buenas, hay también buenas en el sentido que expliquen cosas más grandes, que es lo Mm. que trato de buscar siempre como con los casos policiales. Pero la verdad es que estamos en un momento muy difícil en eso, ¿no? Yo creo que hay incluso la gente que discursivamente decía esto siempre fue así, o la realidad le ha golpeado en la cara, digamos, hay algo que está pasando y algo que yo creo que vamos a tener que, para empezar a solucionar, también vamos a tener que empezar que entenderlo, como superar como ya todas las semanas detienen a alguien del Tren de Aragua, bueno, yo imagino que en algún momento como medios vamos a tener que entrevistar a esa gente, entender cómo piensa esa gente. Yo creo que, incluido políticos, estamos todos como en un momento de shock inicial, de creyendo que es una cosa pasajera que se va a solucionar de alguna manera. Todo indica que no, son muy pocos los países que entra el crimen organizado y lo pueden sacar totalmente, digamos, no. Yo tengo amigos periodistas más jóvenes y les digo como, cómo elegir, qué historia elegir. Parecen todas cada más violenta que la otra. Antes como que
antes nos llamaba la atención lo específico de la historia. Por ejemplo, no sé, desaparece Matute en Concepción, era una cosa inimaginable porque no pasaba, o lo de Viana Heger en Puerto Ara. Ahora ya habría que ver las cifras anuales de secuestros, por ejemplo. Yo literalmente cuando hice el libro de Viana Heger había muy pocos secuestros al año en Chile, pero muy pocos, era una cosa muy, muy rara, y era por lo que precisamente se dudó inicialmente de que la hubieran secuestrado, porque ¿quién va a secuestrar? ¿Por qué van a secuestrar acá, que es una familia con no tanta plata, y ahora ya están secuestrando a gente por 500.000 pesos? Como, Mm. es muy delicado y las soluciones no son fáciles porque no entramos en la balanza entre libertad y seguridad. Esa va a ser, me da la impresión, la línea que vamos a tener que caminar los años que vienen, es cuánta de nuestra libertad estamos dispuestos a entregar a cambio de más seguridad. Y en general, siempre cuando se entra en estos debates, no se entra con sutileza, sino que la balanza empieza a irse hacia menos libertad, más seguridad, y ahí también hay peligro. Son años muy complejos. Mm. Rodrigo, te agradezco mucho compartir con nosotros. Recomiendo nuevamente, aquí está la portada del libro, hay Corazón Partido, está en todas las librerías. Yo lo leí, muy interesante, muy rápido, refrescante incluso, así que muy recomendable. Muy bien, pues te deseo lo mejor, un abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos. Y a ustedes los invito a seguir conectados en Emol TV y en las noticias en emol.com. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.